Bien, pues hoy es lunes 26 de julio del 2021. Estamos en la última semana del programa de verano científico, el programa Delfín, del área de investigación y posgrado del Pacífico. El día de hoy vamos a revisar el contenido de un libro que fue publicado por el Fondo de Cultura Económica en el año 2015 o 2016, que se llama Escribir textos científicos académicos. Vamos a empezar con la exposición de Lupita y después vamos a pasar con la exposición de Fernanda. Así que adelante, Lupita, tienes la palabra, te escuchamos. Okay, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Como lo dijo el profesor, a mí me tocó exponer del primero al cuarto capítulo de este libro que se llama Escribir textos científicos y académicos. Y bueno, hay tres preguntas con las que empieza el autor. Y la primera de estas es, ¿por qué suele creerse que escribir es difícil? Entonces, pues lo que se piensa regularmente es que el escribir es difícil por cuestiones de gramática y por faltas de ortografía. Sin embargo, lo que se necesita para escribir es formular con claridad y rigor y construir los párrafos de manera correcta. Creo que aquí tengo un pequeño error en la redacción. También es organizar los textos, es decir, en la cohesión o en la progresión temática. Todo lo que acabo de decir tiene que ver con que no solamente se necesita que tengas una buena ortografía, eso es importante, pero en realidad lo que más importa es que se transmita la idea con claridad y que tus párrafos tengan esa claridad y esa cohesión y esa progresión, que no saltes de una idea a otra, por ejemplo. Y bueno, los problemas que encontramos en la redacción es que hay una excesiva densidad conceptual y oraciones y párrafos sumamente extensos con una acumulación de conocimiento poco adecuada. ¿Esto qué quiere decir? Que pues a veces creemos que entre más decimos o entre más palabras rimbombantes utilicemos, entre más larga sea la extensión de nuestro párrafo, nosotros estamos aportando más. Y esto no siempre es así. Puede ser que sea muy extenso, pero puede ser que no sea claro y que las oraciones y los párrafos realmente no estén transmitiendo de manera que tú, ¿cómo lo puedo decir? Que la persona que está leyendo realmente no comprenda todo lo que le estás diciendo porque te falta claridad o una buena manera de decir las cosas, ¿no? Entonces, o a la inversa, que las expresiones estén descuidadas o sean poco acordes con lo académico y lo científico. Y en este sentido es porque regularmente cuando tenemos un trabajo académico, pues hay que cuidar las palabras. O sea, no podemos utilizar nuestras palabras domingueras o no podemos utilizar como palabras coloquiales, o sea, de manera descuidada, ¿no? O sea, yo para decir algo lo tendré que decir de acuerdo al público al que va dirigido. Y si nuestro público va a ser un público académico, está acostumbrado a ciertas expresiones formales. Y bueno, aquí también decía que otro de los problemas es la falta del pensamiento claro y simple. Se escribe como pensamos y a veces nosotros estamos pensando y tenemos un cúmulo de ideas en la cabeza y no sabemos cómo expresarlas de manera clara. Entonces, no siempre lo que escribes, tú lo entiendes, pero a veces las otras personas no lo entienden porque te falta claridad. Y el uso del lenguaje, tanto oral como escrito, supone el ordenamiento lineal de lo que está alojado en la mente. Ajá, o sea, lo que acabo de decir. O sea, tú puedes tener mucho conocimiento, pero eso no significa que tú lo sepas expresar de manera tal que las otras personas lo puedan comprender. Y entonces aquí viene como un proceso de ponderación para ordenar los conocimientos y planificar cómo lo vas a decir y en qué orden. Entonces se puede hacer como una síntesis para seleccionar e integrar. Por ejemplo, si sabemos que no somos muy buenos diciendo de manera lineal todo lo que queremos decir,
pues podemos hacer una síntesis para decir, esto lo digo primero, esto lo digo después, y así no voy de una idea a otra. Y bueno, también hay como que tener creatividad para encontrar las expresiones adecuadas. Redactar no siempre es fácil porque a veces dices, ¿y esto cómo lo digo? ¿Cuál será la mejor manera para decirlo y que los demás lo entiendan? Entonces hay que buscar como esas expresiones adecuadas, esas palabras que sean acorde a nuestro texto. Y bueno, es muy importante preguntarse en el lector, no, es muy importante pensar en el lector y preguntarse si estamos siendo suficientemente claros. Porque nosotros pues ya tenemos la idea, tenemos el tema, lo conocemos, conocemos nuestro proceso y para nosotros se nos hace fácil. Pero la otra persona quizás no lo entienda si no estamos siendo lo suficientemente claros. Y bueno, ¿cómo se aprende a escribir? Pues, y aquí viene una otra pregunta que dice, ¿es necesario estar inspirado? Y bueno, el autor nos dice que la inspiración es propia de los románticos del siglo XIX que propiciaban la expresión de la subjetividad y de los sentimientos. Es decir, la gente decía, para escribir, para pintar, para crear, yo tengo que estar inspirado. Entonces dejaban de lado lo que realmente importa. No solamente necesitas tener como esa inspiración, esas ganas. Eso es algo de esa idea romántica. Pero realmente la escritura intuitiva y sin reflexión solo es apta para quien expresa su subjetividad. Es decir, por ejemplo, yo soy un escritor famoso y quiero escribir algo y digo, pues a mí me funciona decir que hoy quiero escribir, hoy no quiero escribir. Pero para un texto académico, tú no necesitas aportar tu subjetividad, necesitas aportar tus conocimientos. Y eso no están basados en lo que quieres hacer, sino en todo un proceso, todo un proceso de reflexión y para colmo ajeno, ¿no? Porque no es tu proceso de reflexión, es un proceso de reflexión de otras personas y que tú ya solamente integras. Porque bueno, pues no estamos hablando de que somos eruditos, ¿no? De acuerdo, a ver, perdón Lupita, hay una cosa muy importante de esto que estás mencionando para que no se les olvide. Uno debe de escribir durante todo el proceso, cuando uno hace investigación. La escritura es una forma de reflexión. Uno debe estar escribiendo constantemente, no solo al final de la investigación. Ese es un error. No se escribe hasta que ya terminamos la investigación. Se escribe durante todo el proceso. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. Sigue. Y luego dice, nada más alejado de la función comunicativa y no expresiva de los textos académicos. Sí, o sea, dice que la escritura, así como de inspiración, está muy alejada de la función comunicativa y de los textos académicos. Los textos académicos son el resultado de un trabajo cuidadoso y consciente. Y bueno, se sabe que hay personas que tienen más habilidad que otras para comunicar sus ideas y también para escribir. Sin embargo, se pueden aumentar las habilidades mediante el ejercicio y la práctica profesional. Es decir, escribiendo, solamente escribiendo. Por eso el maestro dice que hay que escribir durante todo el proceso, no dejarlo hasta el último. Y bueno, también hay guías que nos pueden ayudar, así como también el apoyo de un mentor o un tutor. Y es imprescindible contar con la lectura minuciosa y atenta de pares y no pares. En este sentido, algo que a nosotros nos recomendaban mucho para aprender a escribir es leer, porque en la lectura tú adquieres no solamente conocimiento, sino también de manera inconsciente estás aprendiendo estructuras y estás aprendiendo gramática y estás aprendiendo ortografía, ¿no? Entonces eso te ayuda porque a la larga tú podrás echar mano de esas estructuras y de ese conocimiento para tu escritura. Y al final, bueno, esta parte que nos dice que es imprescindible contar con la lectura minuciosa y atenta de tus pares y no pares, esto significa que tú una vez que ya escribes, pues tienes que compartir tu trabajo para que haya otras personas que te den su punto de vista. ¿Por qué? Porque cuando tú se las das a tus pares, ellos van a decir, esto lo entiendo o no lo entiendo.
Y cuando se los das a tu no pares, por ejemplo, en el caso de tu tutor o de un investigador profesional, te podrá asesorar en cuestiones que él logra detectar que no están como o muy bien explicadas o que no corresponden am, a lo que debería ser como la investigación. En un sentido, no sé, te equivocaste y estás retomando una teoría que ya fue refutada desde hace mucho y él te da su punto de vista y te ayuda a mejorar tu trabajo, por así decirlo. Y bueno, las consultas, la coevaluación, la revisión, la reescritura y las modificaciones son inherentes a la escritura. Bueno, ahí me equivoqué. ¿Para qué vean nada más estos errores tan grandes? ¿Para qué no los cometan? Entonces, las consultas es eso, que tú vas y dices, a ver, revísame este texto. La coevaluación es lo mismo que tú a tus pares le dices, a ver, chécame este texto, ¿no? A ver, dale una leída. La revisión, obviamente, alguien que sepa mucho más que tú. Y la Bueno, reescritura. hay una cosa, Lupita. Recuerden, por ejemplo, cuando leímos el libro de Wayne Booth de cómo escribir, cómo convertirse en un hábil investigador, ¿te acuerdas? Ajá, Ahí vimos que el investigador en realidad debe asumir el rol de un escritor. Un escritor que escribe textos académicos dirigidos a lectores que buscan conocimiento académico. Entonces ujú. tenemos que aprender a asumir el rol de escritor académico. Ajá, sí, pero esto se refiere a que cuando estás en ese proceso de tú aprender a ser ese investigador, tú necesitas como este tipo de apoyo, consultar, coevaluar, que te lo revisen y que tú no te tienes por qué cerrar a ya tengo ya mi trabajo hecho, mi trabajo está perfecto, sino que tienes que asumir que va a haber una crítica y que esa crítica te tiene que ayudar. Que si alguien te dice, pues este párrafo está súper mal escrito, yo no lo entiendo, no te niegues a decir, yo ya lo escribí y así lo voy a dejar, sino que aquí haya una reescritura y que estés abierto a que tendrás que hacer algunas modificaciones para que tu texto mejore, para que tu texto académico mejore. De lo contrario, pues es como decir, yo ya lo escribí, ya lo hice y no estoy abierto a que nadie me coevalúe, no estoy abierto a preguntarle a ningún asesor y ni mucho menos voy a hacer cambios, ¿no? O sea, se habla de que en este proceso pues tienes que estar abierto a la crítica. Y luego aquí preguntan, ¿qué es escribir bien? Y dice, no es la complejidad de la sintaxis, ni la riqueza del léxico, ni la utilización de recursos del lenguaje que puedan sorprender al lector. Como lo decía hace ratito, habrá gente que diga, yo voy a utilizar las palabras más rimbombantes, las más complicadas, las que nadie se sepa, porque quiero sorprender a mis lectores. Y voy a utilizar las cosas más extrañas, más raras, más complejas en cuanto a sintaxis. Y sin embargo, eso no hace que sea un texto adecuado, independientemente de que tú quieras aumentar tu registro para ver que tienes, para que se vea que se note que tienes muchísimo conocimiento y que tú el español y su gramática te la conoces así maravillosamente, eso no significa que vaya a ser un buen texto académico. No, o sea, un buen texto académico no está relacionado con la belleza del lenguaje. Entonces, para producir una buena escritura, esto está relacionado con lograr que las ideas estén formuladas de modo claro y fluido. O sea, yo lo estoy haciendo para que alguien lo lea, no para lucirme, no para que la gente sepa que yo tengo muchísimo conocimiento de vocabulario extraño, no, sino quiero... Oye, bueno, allá hay un punto importante. Uh-huh. Acuérdense de esto, no se les olvide. Los textos académicos tienen una función. ¿Cuál es su principal función? Su función no es generar una experiencia estética en los lectores, Exacto. no tienen una función poética, ¿sí? La principal función de los textos académicos tampoco solo es informar, porque para informar, pues están los periódicos, ¿no? Las revistas, las noticias. ¿Cuál es la principal función de un texto académico? Anótenlo para que no se les olvide. Un buen texto académico es aquel que cambia tus creencias o las opiniones que tú tenías sobre un tema. Que te ¿Cómo te ayude a las cambia? reflexionar. Claro, ¿cómo te las cambia? Te las cambia dándote argumentos y pruebas. Así te cambia las ideas un buen texto académico. ¿Estás de acuerdo, Lupita? Ok, sí.
Esa es la función de los textos académicos, cambiar las creencias, cambiar nuestra manera de ver las cosas a partir de argumentos que nos da el autor y de pruebas o evidencia. Sigue. Ajá, pero esas pruebas, evidencias y argumentos las tiene que dar de forma clara. De lo contrario, no sería convincente. Entonces aquí viene la cuestión de que para escribir todo eso que el maestro acaba de decir, hay que ser claro y fluido. O sea, entre más claro y más fluido, seguramente la otra persona va a terminar como más convencida. Y bueno, ¿en qué consiste la preparación previa, no? Que el lector no, ¿en qué consiste la preparación previa? Bueno, aquí habla de que para que esa escritura sea digerible, entendible, decodificable, como le quieran decir, para el lector no debe encontrar saltos abruptos de una idea a otra. Los párrafos consistentes, los párrafos deben ser consistentes con cohesión conceptual. Las oraciones lo más directa posible, no largas ni complejas, el léxico y la sintaxis entendible. Mira nada más cuántos errores, ahí le escribí entendible. Bueno. Aplicación de conceptos nuevos o muy complejos. No, ampliación de conceptos nuevos o muy complejos. ¿Esto qué quiere decir? Lo demás creo que sí lo entendemos, pero bueno, la ampliación de conceptos nuevos o muy complejos es que si tú tienes un concepto que está como muy complicado y que a ti mismo te costó mucho trabajo entenderlo, al lector se lo tienes que hacer digerible y se lo puedes hacer digerible pues explicándoselo y con algún ejemplo. Por ejemplo, en mi caso, hay una palabra muy extraña que se llama colocados para investigar la colocación de palabras. Entonces, ese concepto de colocados ni yo misma lo entendía y lo tuve que buscar. Entonces, yo no puedo esperar que el lector, aunque sea de mi propia área, tenga un conocimiento muy hondo al respecto. Entonces, lo que tengo que hacer es hacerlo digerible y ponerle un ejemplo de lo que es. Y bueno, no andar en conceptos conocidos por todos, bueno, eso será cuestión de criterio, ¿no? Aquí ya viene el criterio del investigador, que el concepto conocido por todos puede ser como relativo o no relativo, pero aquí me imagino que se refiere como algo que es como del dominio público, ¿no? Entonces, que no hay como que forzosamente dar una explicación muy extensa. Y bueno, el conocimiento de las normas que rigen la escritura académico-científica, hay que conocerla. Hay que la representación. Sí, ya me entendí de esta, de esta diapositiva. Entonces, para lo que acabo de decir anteriormente, es importante que haya un conocimiento de las normas que rigen la escritura académico-científica. Es decir, no podemos lanzarnos a escribir un documento científico si no conocemos las normas, ¿no? Y bueno, en cuanto a los lectores, hay que apoyarlos con lo que son los conceptos para que ellos entiendan la representación o imagen mental, ¿no? Porque no todos conocemos los conceptos o no todos los tenemos, no todos tenemos la misma idea del concepto. Incluso hay algunos conceptos que tienen como 10 variaciones. Hablemos el de cultura, ¿no? O sea, lo que para mí significa cultura, para la otra persona no. El concepto de cultura en 1960 y algo encontraron como más de 150 conceptos. Entonces, cuando nosotros vamos a ofrecerle al lector un concepto, es importante que nosotros le digamos bajo qué concepto vamos a trabajar nuestro texto académico. No esperar que todos tengan el mismo concepto de algo, ¿no? Y entre más variaciones del concepto haya, pues nosotros más tenemos que enfocarnos a darles cuál es el con el que nosotros vamos a trabajar. Sí, esto es muy importante, acuérdense, ya hemos dicho durante todo este proceso, el marco teórico es fundamental. ¿De dónde sacas los conceptos, las definiciones del marco teórico? Siempre tienes que dejar claro desde un principio desde dónde estás hablando, desde qué enfoque estás viendo, desde dónde estás mirando el tema. Eso te lo da el marco teórico, la teoría, los conceptos. Por eso es tan importante
la conceptualización en una investigación. Es fundamental. No puedes escribir nada en investigación si no tienes claro los conceptos y defines con claridad tus categorías, tus puntos de vista, tus afirmaciones, tus hipótesis. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sigue. También es muy importante que nosotros estemos conscientes de qué clase de texto nosotros vamos a desarrollar. Porque independientemente de que sea un texto académico, hay diferentes tipos de texto académico que vamos a ver más adelante. Entonces, cada uno de ellos tiene como sus propias características. Entonces, hay que estar conscientes de hacia dónde queremos dirigir nuestro texto académico. Después, bueno, obviamente, el conocimiento de los requisitos específicos para la publicación o exposición del texto. Y bueno, los textos académicos científicos están completamente reglados y pautados. Por eso decía en la diapositiva anterior que es muy importante que los conozcamos, porque cada uno de ellos tiene sus propias reglas. Entonces, aquí viene, cada uno de ellos tiene una extensión de trabajo en caracteres o en cantidad de páginas, el tipo de tamaño de letra, fuente que debe usarse y el interlineado, según lo pidan algunas instituciones, el modo de anotar la bibliografía o citar los textos, como por ejemplo Harvard, APA, etc. El modo de presentar las notas al pie de página o al final de la página o al final del texto, el modo de presentar los cuadros, tablas y otras ilustraciones. Es decir, ya una vez que aprendimos a escribir, que nosotros ya estamos teniendo como la idea de que estamos trabajando un texto académico, es importante que sepamos que hay ciertas reglas que se deben cumplir para que tu texto realmente entre de lo que es un texto académico. Entonces, ¿qué dice aquí? En cuanto a nuestros lectores, es importante saber quiénes son, cuántos se supone que conocen del tema, son expertos o semi-expertos. Si saben mucho menos que yo, y aquí nos dice que son legos, debo explicar y desarrollar todos los conceptos. Si saben mucho más que yo y son expertos, debo demostrar que también sé. El primero es, bueno, si saben menos que yo, como el ejemplo que les ponía, no sé, de un concepto raro por ahí, pues yo tengo que desarrollar todo ese concepto y explicar a qué me refiero con él. Y si saben mucho más que yo, pues imagínense, yo digo un concepto y la que me lo tengo que saber soy yo. Entonces tengo que demostrar que conozco ese concepto. Es decir, el primero tengo que llevarlo de lo general a lo particular y en el siguiente, no, olvídenlo. Esa explicación estuvo muy chava. No, a ver, aquí es importante esto, o sea, como escritores, Ajá. cuando hacemos un texto académico debemos de saber quién va a ser nuestro lector, a quién va dirigido el texto. Y debemos de adaptar nuestro discurso escrito de acuerdo al lector, ¿no? Sí. Regularmente, cuando tú trabajas con otros académicos, pues vas a personas que son expertas y a esas personas pues les tienes que hablar con categorías, con conceptos especializados. ¿Estás de acuerdo? No les puedes hablar como si hablaras con alguien que no sabe nada del tema. Entonces es muy importante siempre que haces textos académicos, pues siempre van dirigidos a expertos. Cuando haces textos de divulgación que van dirigidos a cualquier persona, ahí sí puedes usar un lenguaje más coloquial. Por ejemplo, si escribes en un periódico, en una revista de divulgación, si das una charla a personas de un nivel académico preparatoria, secundaria, primaria, ahí sí tienes, o cuando le hablas a no científicos, ¿no? Ahí tienes que hablar con un lenguaje más sencillo, más coloquial. Pero si vas a trabajar propuestas académicas en campo académico, en una disciplina, pues siempre vas dirigidos a expertos y les tienes que demostrar que manejas adecuadamente las reglas
del pensamiento científico, las reglas del discurso académico. Sigue. Ok. Y como es sabido, el llamado rigor científico consiste en que se publiquen los avances en el conocimiento y además se ofrezcan los datos contextuales de la investigación, así como las hipótesis y conclusiones. Es muy probable que al promediar o terminar algún tipo de trabajo académico científico como una investigación, se presente la necesidad y obligatoriedad de exponerlo por escrito. Entonces, por eso mismo necesitamos tener este rigor científico, porque nos enfrentamos a una evaluación por nuestros pares. ¿Esto qué quiere decir? Que si lo vas a publicar, pues te lo van a revisar y te van a revisar que cumplas con todo lo que lleva un texto científico. Y si lo vas a publicar porque es parte de tu grado, forma parte de tu graduación, como es la tesis, pues también te lo van a revisar. Así todo. Entonces, bueno, aquí el autor nos sigue manejando los destinatarios más o menos expertos en un área de conocimiento. Ciertos géneros como el artículo de revista especializada o la ponencia están dirigidos a pares, es decir, que rasgos del estilo académico científico. Oh my gosh. A ver, esta diapositiva estuvo muy rara. Están dirigidos, a ver, destinatarios más o menos expertos en un área de conocimiento. Ciertos géneros como el artículo de revista especializado, la ponencia, están dirigidos a pares, es decir, pues que son más o menos expertos. Si son tus pares, son más o menos expertos, saben más o menos lo mismo que tú. Los rasgos del estilo académico científico, bueno, pues producen un efecto de neutralidad científica y cuya presencia es requerida por las instituciones, universidades, revistas especializadas, asociaciones profesionales. Y entonces, pues se requiere que estos textos académicos sean de manera impersonal, o sea, se habla de manera impersonal, no dices yo propongo, dices se propone. El uso de la terminología específica, la densidad conceptual y el lenguaje formal. Y aquí, bueno, pues precisamente la impersonalidad es esto, es el uso casi excluyente de la persona gramatical. Se dice en vez de yo, sé. Uso de formas verbales con pronombre antepuesto, se verá, se analizará, se logrará, se busca, se interpretó, pero no dices yo interpreté, por ejemplo. Uso de verbos en voz pasiva con el verbo ser, ejemplo, ha sido comprobado, se explicó, ha sido promovido, etcétera, ¿no? Menciones de acciones y procesos mediante sustantivos. Por ejemplo, en vez de dices se asesora, asesoramiento, comprobación, convergencia, estudio, en lugar de estudiar. Es decir, en vez de utilizar verbos, en vez de utilizar, verbos, utilizas sustantivos. Y luego, uso de adjetivos verbales, percepción construida, producción obtenida. Adjetivos verbales, válgame Dios. Suena poderoso. Predominio de adjetivos no evaluativos ni subjetivos. En esto es muy importante porque nosotros en nuestro texto académico no debemos utilizar extraordinario, maravilloso, terrible, porque nosotros no debemos, los resultados tienen que demostrar algo, pero sin que nosotros nos apeguemos como a nuestras emociones. Nosotros no podemos decirle al lector lo que nosotros opinamos de eso. No podemos decir terrible, horrible, malísimo, maravilloso. Esas grandilocuencias, no. No intervención de entidad humana en algunos actos y procesos. Las pruebas experimentales indican, los resultados sugieren. En este caso, los resultados son seres no vivos. Las pruebas son seres no vivos. Ellas no pueden experimentar. Los resultados no pueden sugerir. Estas son unas acciones que solamente pueden realizar los seres humanos. Sin embargo,
para cuestiones de textos académicos, las pruebas experimentales indican. Solo podemos indicar los seres humanos, pero bueno, aquí es la no intervención humana en algunos actos y procesos. Y así lo dejamos como más abierto a que no se piense que nuestros resultados fueron influidos por cuestiones humanas. Entonces son los resultados, no nosotros. Para no hablar de subjetividad. Uso de la primera persona del plural para nombrar al autor. ¿Qué más, Michelle? Como individuo. En el capítulo 10 ya hemos consignado. Aquí, pues ya vieron, no se utiliza el yo he consignado, no hay una primera persona, sino una persona del plural, ya hemos consignado. Es decir, como que de alguna manera no nos adjudicamos nuestro propio trabajo. Es extraño, pero así es. No se dice yo investigué, se ha investigado, ¿no? En fin, ¿cómo es el texto que Bueno, necesito? ahí acuérdense, este tema del uso del lenguaje, pues hay muchos manuales, hay muchos manuales de estilo que te indican, te dan sugerencias, tips de cómo escribir. No hay una regla general, pero estos que acaba de exponer Lupita son importantes, ¿no? Son pequeños tips que le van dando a tu texto un carácter científico. Por supuesto que puedes romper alguna regla o en determinado momento, si el texto lo exige o te lo permite, pues puedes hacer algún tipo de concesión. Pero es importante ubicar estos tips y conocerlos. Acuérdense, aprender a hacer ciencia, aprender a investigar, es aprender las reglas de la ciencia. Los textos académicos tienen reglas, tienen formatos. No podemos cambiarlos a nuestro antojo. Las reglas ya están desde hace 400 años. Así que hay que ajustarnos a las reglas del discurso académico, de la comunicación científica. No hacer que la comunicación científica se ajuste a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Nuestro estilo se tiene que adaptar a lo que marca el sistema científico, no al revés, no que el sistema científico se adapte a nuestro lenguaje. Sigue, Lupita. Exacto, porque si fuera una producción personal, una obra de arte, uno escribiría como quisiera y se podría saltar todas las reglas que uno quiera. Pero en este caso, pues sí nos tenemos que adaptar nosotros a los textos académicos porque nos los van a revisar. Y todo esto, pues, suma puntos o los resta. En verdad se los digo. Y bueno, ¿cómo es el texto que necesito escribir? Hay varios géneros académicos científicos. Los más usuales son la monografía. La monografía tiene una función o propósito que es que el autor demuestre el conocimiento acerca de un determinado tema y su bibliografía significativa. En el caso de que las monografías tengan carácter investigativo, el propósito es indicar a los futuros profesionales en prácticas de la actividad académico-científica. Aquí le puse no sé puntitos por qué, pero el chiste es que era un texto completo. Bueno, es muy importante para que vean los errores que no se deben de cometer. Entonces, el propósito de la monografía es que el autor demuestre el conocimiento acerca de un determinado tema. Hay un informe también de laboratorio y la función o propósito de este tipo de informe es consignar las observaciones realizadas en una práctica de laboratorio e iniciarse en la escritura científica. Sus destinatarios son los profesores de la cátedra, al igual que la monografía se requiere para textos obligatorios. Qué barbaridad, estuvo muy mal copiado. Reseña bibliográfica e informes de lectura. Bueno, estas reseñas se pueden publicar en revistas especializadas de una disciplina donde generalmente hay una sección destinada para ellas. Su función o propósito es dar a conocer y evaluar las publicaciones más recientes que la revista, en tanto institución disciplinar, considera significativas para el avance del conocimiento. Los destinatarios son miembros de la comunidad disciplinar. Por ejemplo, no sé, de literatura, la revista Letras Libres. No me acuerdo si se llama así o no, pero bueno, es un ejemplo. Hay revistas especializadas en su área que lo que hacen es, pues, reseñas, ¿no? De esa disciplina. Estado de la cuestión. Estado de la cuestión, la verdad, para ser honestos, nunca lo había escuchado.
pero aquí dice que es una función o propósito de que la función o propósito de este género es exponer Lupita, sistemas. ¿Sí? el estado de la cuestión es la revisión de la literatura o el estado del arte. Oh, bueno. Se puede publicar un estado del arte, es lo que nos está diciendo. Ay, eso no lo sabía. Es Bueno, lo entonces, mismo, es sinónimo, es sinónimo. ok, entonces es exponer sistemáticamente el estado de las investigaciones sobre un tema como paso previo al inicio de una investigación o bien para darlo a conocer a otros investigadores. Los destinatarios son los miembros de la comunidad disciplinar. Los autores son investigadores, noveles o no, que están especializándose o se han especializado en un tema determinado y los alumnos universitarios avanzados. A mí me hubiera encantado saber que había este tipo de publicaciones y me hubiera puesto a investigar y ahí ya me hubiera encontrado toda la bibliografía, pero la ignorancia, ¿verdad?, nos lleva a no buscar el estado de la cuestión. En fin, la siguiente. Ponencia de congreso. Las funciones o propósitos de las ponencias de congreso son dar a conocer hallazgos parciales de una investigación en curso y someterlos al escrutinio y discusión de los colegas de la disciplina, dar a conocer el estado de la cuestión de algún tema en particular, desarrollar aspectos de una teoría que hubiera quedado vacantes, hacer algún tipo de puntualización teórica nueva o mostrar una innovación metodológica. Abstract o resumen. La función o propósito del abstract o resumen es informar de manera rápida y concisa los principales aspectos de una investigación, lo que los incluyen los trabajos de tesis, de una ponencia de congreso o de un artículo de revista especializada. El clásico resumen que nos ponen así para un trabajo. Proyecto de investigación. La función o propósito del proyecto de investigación es mostrar la capacidad de desarrollar una investigación propia en un campo de conocimiento. Sus destinatarios son los evaluadores, expertos de una institución, universidad, fundación, entidad científica estatal, etcétera, a la que el investigador o tesista lo presenta. Los autores son estudiantes de posgrado e investigadores, noveles o formados y experimentados. Artículo de revista especializada. La función o propósito de estos artículos es dar a conocer un avance en los conocimientos dentro de un campo específico de estudio. Ya se trate de avances teóricos como de investigaciones cuantitativas o cualitativas, se pueden publicar en revistas especializadas en científicas, académicas y profesionales en soporte papel o digital. Los destinatarios son miembros de la comunidad disciplinar y sus autores son miembros expertos de esta comunidad. Y bueno, el cuarto, preocupaciones y estrategias del que escribe. Se requieren dos tipos de planificación. La primera es la preparación previa a la escritura, es decir, la recolección de datos, investigaciones propias y de profundización del marco teórico y organizar el material, es decir, el estado del arte, ¿no?, y la creación del marco teórico. Y el segundo es el plan o esqueleto del texto. Una pequeña guía elemental para hacer un plan de texto es, el primer paso es elegir el tipo de plan. La organización metodológica incluye la ya mencionada IMRDC, Introducción metodológica, materiales, resultados, discusión y conclusiones. A ver, esos acrónimos Ajá. son modelos que lo que nos dicen son la estructura o el formato de un artículo. A nivel mundial, este es el formato, digamos, global, que todos los artículos de cualquier revista, la mayoría, te piden que tenga introducción, metodología, materiales, resultados, discusión y conclusiones. Okay. Si se dan cuenta, ese mismo modelo es muy parecido al del informe de investigación que estamos llevando a cabo y también va a ser muy parecido al de las tesis. Sigue. La organización lógica plantea el tema y los propósitos del trabajo, la relevancia para el avance de los conocimientos, la hipótesis básica y los hallazgos que lo confirmen, las conclusiones y las recomendaciones. Y bueno, en este sentido, pues ya saben, la organización de los párrafos, estructura de las oraciones, léxico, ortografía y puntuación, la ortografía, formato y citas. Obviamente lo que es el rigor científico de la estructura, ¿no? Y bueno, ya vienen las revisiones
las convenciones del género, las convenciones del género académico que les acababa yo de mencionar, que si es ensayo, que si es ¿qué otros dijimos que había? A ver, recuérdenme, porfa. ¿Cuáles dijimos que había? Resumen, estado de la cuestión, Ajá, artículo ándeles, todos académico, esos. ponencia, todos esos Ah, son. exacto. Entonces, esas son las convenciones del género del que estamos escribiendo, organizando en apartados y cada uno con su subtítulo, contenido de cada apartado concuerda con las notas y el plan previsto, tiene información importante y se han utilizado los modos discursivos que corresponden, descripciones, definiciones, explicaciones y argumentaciones, ¿no? Y ya acabé. Uf. Muy bien, Lupita. A ver, Abraham, Caravaggio, ¿qué opinan de los primeros 4 capítulos del libro? Pues me pareció interesante porque, bueno, al menos creo que en historia siempre tenemos esta duda sobre cómo escribir, ¿no? Porque muchos textos de historia son muy aburridos, no los lee nadie. Entonces, al menos en mi escuela sí está muy en la idea de tratar de escribir para todo el público, ¿no? Pero es interesante que a pesar de querer tener un lenguaje como para homogéneo para todos, no perder de vista el rigor científico, ¿no? Ciertas cosas que hagan que nuestro texto sea científico. Muy bien. Tú, Caravaggio, ¿qué rescatas de lo que nos platicó Lupita? Bueno, muy bien, desde mi perspectiva, pues considero que es muy importante apoyarnos en la ciencia para llegar a grandes conclusiones, para llegar a grandes ideas de conocimiento. Tener en cuenta también las teorías de la comunicación, tanto oral como escrita. Es muy importante dentro del proyecto de investigación incorporar todas esas reglas ortográficas, todos los signos de puntuación, tener muy claro también lo que es la retórica, cuando realizamos la exposición, cuando realizamos una conferencia, un discurso, ¿sí? Todos esos elementos que hacen parte de proyecto de investigación para que sea un Un buen trabajo. conocimiento. Exactamente, sí, señor. Muy bien. Listo, Fernanda. Vamos a escuchar tu Ya estoy. exposición de los capítulos 5 al 11. ¿Estoy bien? Sí, prof, nada más que en el libro ve que le comenté, ¿no? Que venía como incompleto. Ok. Expon lo que revisaste, por favor. Sale, prof. Bueno, pues vamos a empezar con la exposición a partir del capítulo 5 del libro de escribir textos científicos y académicos. Bueno, el capítulo 5 se llama Formular definiciones y ejemplificar. Bueno, al principio se nos menciona qué es una definición y cuándo usarla. Bueno, una definición tiene como fin delimitar un concepto. Es por ello que normalmente se encuentra al inicio del texto científico en la introducción, porque normalmente esto sirve para poder delimitar el campo de estudio de nuestro objeto. Bueno, algunos otros usos que le podemos dar a las definiciones es para demostrar que se conoce el tema. Normalmente este uso de la definición es usada por alumnos que en su informe científico tienen que demostrar que tienen un dominio total de lo que se está investigando. Además de ello, también nos pueden funcionar para manifestar un punto de vista, una opinión, como mencioné al inicio, para poder restringir un objeto en un campo determinado. Esto normalmente se realiza en la introducción. Y también nos sirve para contrastar dos o más objetos del conocimiento. Y aquí tengo un ejemplo, que es el que vamos a estar revisando a continuación, sobre una definición. Este ejemplo viene en el libro. Bueno, luego se nos habla de los tipos de definiciones.
Hay 4 tipos: la definición lógica, la definición por denominación, las definiciones por función y la definición por reformulación. Vamos a hablar de la primera, de la definición lógica. Estas definiciones tienen 4 partes: el nombre del objeto que vamos a definir, tienen un verbo, la palabra que designa a qué clase va a pertenecer y características individuales. Como por ejemplo la definición que tenemos aquí, pues tenemos nuestro objeto, que en este caso es la aldosterona, un verbo que manifiesta existencia, que en este caso es la clase a la que pertenece, aquí está marcada como que es una hormona, y sus características individuales, bueno, que tiene iones en la sangre, el sodio y el potasio. Entonces ahí se cumple que es una definición lógica. Pero además de ello existen las definiciones por denominación. En este caso, estas definiciones van a usar unas palabras, unas expresiones, como lo son se denomina, se llama, se entiende por, se designa. Entonces, por ejemplo, en la definición anterior podríamos decir se denomina tal el nombre de la hormona y continuar con la definición, o se llama, se entiende. Luego tenemos las definiciones por función. Estas definiciones no se enfocan solamente en las características que hacen especial a nuestro objeto de estudio, sino que se van a enfocar mucho en su función. Por ejemplo, sigamos con la definición anterior. Aquí no se va a centrar tanto en qué es lo que la caracteriza en el grupo de las hormonas, sino que nos va a hablar más como para qué sirve, cuál es su función más principal, etc. Y también tenemos la reformulación. Aquí en este tipo de definición vamos a traer un objeto nuevo totalmente para el lector, y se va a reformular el concepto. Es como para poder aclarar, para poder complementar este concepto, principalmente cuando no queremos hacer tanto énfasis en la definición, simplemente que es como un plus, como un extra. Bueno, además de los tipos de definiciones, hay que tener en cuenta los recursos del lenguaje que se tienen, porque hay que saber conocer cómo se puede realizar una definición correctamente. Y tenemos los siguientes ejemplos. Si vamos a comenzar por el objeto de conocimiento, ponemos el nombre del objeto, algunas palabras que nos pueden apoyar como es, una, se entiende como un, se trata de un. Luego tenemos la clase a la que pertenece y lo podemos acompañar de la palabra que, caracterizado por, que se distingue por, y finalmente poner las características de este objeto de estudio. También se puede comenzar directamente en la clase. Y aquí está un ejemplo. Entre otros, ponemos la clase, el nombre del objeto, se caracteriza, se distingue y finalmente las características particulares de este objeto. Si queremos hacer una denominación, ponemos las, la clase a la que pertenecen, las características particulares y se denominan, reciben el nombre de y el objeto. Y si queremos dar a entender que la definición no pertenece meramente al autor o que no estamos tan de acuerdo con esta definición, ponemos las, la clase de objetos que, las características particulares y finalmente se acompaña con la palabra suelen denominarse o podrían denominarse y el nombre del objeto. Una sugerencia, una advertencia del autor en esta parte del libro es que no todas estas fórmulas son apropiadas para poder definir algo. Por ejemplo, no funciona para todos los objetos de nuestro estudio. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado al momento de seleccionar cómo vamos a definir. Es por ello que llegamos a las sugerencias para escribir definiciones. Una de ellas, algunas, es que hay que evitar la acumulación. Por ejemplo, aquí tenemos una definición que dice: la distribución primaria del ingreso refiere a la denominada remuneración de los factores de producción. Entonces ahí estamos realizando, bueno, ok, yo quiero saber la definición porque ahora me estás hablando de la remuneración de los factores de producción. Entonces empieza a ser como una bolita de nieve de definiciones y pues ya no queda tan claro el concepto. Tampoco tenemos que realizar definiciones anidadas, como en el ejemplo anterior.
es que tenemos nuestra definición, pero necesitamos conocer la definición de otro. Ejemplo, el de ciencia. Se entiende por ciencia el conjunto de disciplinas teóricas conocidas usualmente como ciencias empíricas o factuales. Entonces, ahí ya nos está definiendo totalmente ciencia, sino que ahora tenemos que definir qué son las ciencias empíricas o factuales. Ahora, tenemos que ser claros y directos. Una definición no puede ser tan larga o estar redundando en todo momento. Un ejemplo de lo que sería una definición clara es: el concepto de paradigma se refiere a la construcción de soluciones ejemplares relativas a problemas reales, y punto. Entonces ahí quedó súper claro que es un paradigma y ya no se dio tanta vuelta y quedó cortita nuestra definición. También tenemos que evitar hacer formulaciones inapropiadas. Por ejemplo, el estar, tener nuestra definición y empezamos a hacer unas construcciones medio raras que ya no tienen que ver meramente con el objeto de estudio que estamos haciendo, sino que nos empezamos a desviar del tema y entonces ya no queda tan claro también nuestra definición. Y también hay que evitar el verbo referirse y también el por ejemplo. Aquí tenemos otra definición en donde está usando el por ejemplo. Entonces esto ya crea una ambigüedad en nuestra definición. Igual el verbo que hay que referir, porque ya nos está haciendo concreto en este caso y ya nos estamos enfocando en otra definición, la estamos refiriendo. Además de este capítulo, el 5, tenemos el 6 que nos... Sí, claro. Perdón, profe. No, el capítulo 5, muy bien. Es muy importante entonces saber utilizar los conceptos y sus definiciones. ¿Estamos de acuerdo? Y hay que usar la lógica. Acuérdense que la lógica es una herramienta que nos ayuda mucho a la hora de pensar, pero también de escribir. De acuerdo. Para no cometer errores lógicos. Sale, vamos con el capítulo 6, te escuchamos. Sí, bueno, el capítulo 6 nos habla de describir los materiales. Aquí meramente vamos a hablar de las descripciones y bueno, aquí el libro nos dice que es una descripción. En general, una descripción consiste en mostrar los diferentes aspectos de un objeto. En el caso de los textos académicos científicos, se describen objetos de conocimiento concretos o teóricos, como teorías, conceptos, métodos, técnicas o análisis. Es decir, cualquier tipo de conocimientos que se ofrece a otros. Esta cita la podemos encontrar en la página 81 del libro. Además de ello, tenemos aquí dos esquemas de cómo se podría realizar una descripción, porque ya sabemos cómo definir, pero si se dan cuenta, ahí teníamos que hablar de las características de nuestro objeto. Es por ello que hay que saber describir estas características. Si nada más tenemos un objeto, sacamos varios aspectos, el aspecto A, B, C, D, E. Pero si tenemos dos objetos, entonces ya es donde tenemos que identificar más aspectos para poderlo definir y describir. Un rasgo que lo haga diferente, un rasgo que tenga en común con el otro objeto. Y así podemos hacer varias ramificaciones entre los dos objetos, porque pueden tener muchas más cosas en común, más cosas que los hagan diferente. Entonces, por ello que son muy importantes estos esquemas. Ahora, tenemos que hablar de nuevo de los recursos del lenguaje para poder hacer bien una descripción. Aquí ya no podemos usar las mismas palabras que utilizamos en las definiciones. Además de ello, normalmente, dependiendo del área de especialidad, puede que haya varios tecnicismos que sean muy propios de esta especialidad. Por ejemplo, lo mencionan en el libro, que las ciencias sociales utilizan palabras como mucho más de uso común, pero hay otras que son las ciencias exactas que se basan a veces en palabras en latín, griego, que tienen un origen muy parecido al de estas palabras. Y es por ello que tenemos que tener en cuenta todas estas situaciones al momento de realizar una descripción. También tenemos que indicar la atribución de las características, es decir, que le va a pertenecer. Hay que identificar la diferencia o el contraste. Por ejemplo, cuando estamos teniendo dos objetos o más, tenemos que poner en qué es diferente o en qué es igual. Aquí es donde viene la indicar similitud y hay que clasificar. Por ejemplo, las palabras que nos pueden ayudar a hacer una diferencia o contraste son: se asemeja a, se parece a, se iguala con, es similar a, es igual a.
Para poder clasificar estas palabras podemos usar clase, tipo, categoría. Y también podemos usar cuando se contrastan, cuando son diferentes, aquí se nos marcan otras palabras, por ejemplo, al contrario, inversamente, a la inversa. Y nos marcan algunos ejemplos. Contrariamente a lo analizado hasta el momento, en contraste con estos análisis descriptivos. Y también tenemos que ponerle cuáles son las características que tiene su atribución con respecto a, en cuanto a, en lo que respecta a. Entonces, estas son palabras muy importantes que son realmente útiles al momento de realizar una descripción. Y bueno, eso sería todo por parte del capítulo relacionado a las descripciones. Y es por ello que ahora vamos a explicar, ya tenemos nuestra definición, nuestra descripción, y pues es el momento de explicar un procedimiento. Bueno, aquí nos habla sobre la descripción de procesos. Cuando queremos describir un proceso, es necesario enumerar las fases o pasos necesarios para poder llevar a cabo dicho proceso. Algunos ejemplos de descripciones de procesos son los siguientes. Explicación de la técnica metodológica que se utilizó durante la investigación, explicación del proceso que se realizó o se debe realizar para obtener un producto, y la explicación de los pasos para utilizar un objeto o dispositivo. Entonces, una vez que ya conocemos cómo realizar una descripción, bueno, estas también las podemos enfocar hacia una parte que tenga ciertos pasos a seguir. Por ejemplo, si nosotros queremos decir qué método, cuál fue la metodología que se llevó a cabo durante nuestra investigación, bueno, entonces vamos a tener que utilizar todo lo que ya conocemos de la descripción y llevarlo paso por paso, ir numerando cada uno de los aspectos que se siguieron para llegar a este producto final. O también si tenemos algo físico, pues cómo se puede utilizar o cómo fue que se fue construyendo poco a poco. Entonces no solamente se queda en lo teórico, esto ya puede pasar a lo práctico. Y es por ello que para poder explicar este procedimiento, pues hay que sabernos organizar. Y una manera muy fácil de realizar esta organización es a partir de un esquema. Este puede ser en vertical o en horizontal, donde vamos a tener que dividir en fases todo lo que se realizó. Entonces, esto es una manera muy sencilla, es una manera que ayuda bastante para poder realizar esta explicación y que no se nos confundan los pasos. Entonces ya aparece de una manera más organizada, tiene las operaciones que se realizaron y es mucho más fácil para poder entenderlo. Y de igual manera que en los 3 capítulos anteriores, tenemos que tener mucho cuidado en la cuestión del lenguaje. Tenemos 3 tipos de recursos: nuestro tiempo verbal, marcadores de sucesión y los marcadores de finalidad o propósito. Bueno, nuestro tiempo verbal. Podemos usar pasado, presente o futuro. Pasado, si queremos hablar de operaciones ya realizadas, que ya se hicieron, que ya están hechas, cumplidas, excelente. Luego el tiempo presente. Si esta metodología se ha estado utilizando en otros casos. Y futuro, si queremos hablar de operaciones que se realizarán, es decir, que todavía no se hace, pero ya están planificadas y se realizarán mañana, en una semana, pero se van a hacer. Luego tenemos los marcadores de sucesión. Para lograr claridad en la descripción es necesario utilizar palabras que indiquen el orden de realización de las operaciones. Eso también para dejarlo mucho más claro. Y tenemos 4 tipos: para indicar comienzo, cuando son simultáneas, que hay una continuación y cuando ya se finalizó este proceso. Algunas palabras para indicar comienzo son en primer lugar, antes de, al principio. Si se está haciendo simultáneamente, previamente, al mismo tiempo, durante. Si se va a continuar, luego, después, en segundo lugar. Y si ya va a finalizar este proceso, finalmente, para concluir en último término. Y además de la sucesión, también tenemos que decir cuál es el propósito o la finalidad. Cuando se explican procedimientos es necesario indicar la finalidad de las acciones y es por ello que se requieren palabras que indiquen un propósito. Se dividen en 2. Cuando el propósito lo queremos destacar, cuando es sumamente relevante y cuando pues no importa, pero
tiene que mencionarse, pero no es tan relevante. Las palabras para destacar este propósito son con la finalidad de, con el propósito de, con objeto de, y cuando no es tan relevante se usa para, a fin de y con el fin de. Entonces estas serían las expresiones que nos pueden servir para poder explicar pues este procedimiento, este proceso, ya sea nuestra técnica metodológica, si queremos decir cómo se va a utilizar el producto. Entonces ahí es cuando ya se puede utilizar todo lo que ya se usó, la definición, la descripción, y llegamos a este final donde vamos a poder decir cómo es que se fue haciendo toda esta investigación. Y de igual manera hay que tener en cuenta pues el lenguaje, el saber utilizar las palabras, el hacerlo correctamente para no dar a entender otra cosa o para que quede ambiguo todo el significado. Y pues ya sería todo, profe y compañeros. ¿Todo bien, Fer? Sí, profe. ¿Te quedaste entonces en el 8? Uh-huh. ¿Hasta ahí llegó la lectura? ¿Lo que tenías de archivo? Sí, profe. Ok. A ver, Lupita, ¿qué opinas? No, pues yo qué de opinar, porque hay varias palabras que tenemos, bueno, que se deben de usar y que no las sabía. Seguramente las he ocupado, pero sin saber que eran necesarias. Y lo del concepto, bueno, pues es nueva información para mí, cómo se forman los conceptos. Porque pues tampoco lo conocía, o sea, supongo que he usado algo de eso, pero no sabía que... Claro, cómo se usan las definiciones, ¿no? Exacto, las definiciones, ajá. Sí, cómo se describe, ¿no? Cómo se hace una descripción. Si te toca describir un fenómeno y si te toca explicar un proceso, también hay tips, hay una manera de explicar un proceso, ¿no? No es lo mismo explicar un proceso que describir un fenómeno. Exacto, y las palabras también cambian, y yo eso no lo sabía, o sea, eso me va a servir para revisarlo en mi tesis, saber qué palabras he utilizado. Muy bien, fíjense todo lo que implica el uso del lenguaje para dar a conocer los resultados de una investigación. ¿Qué dirías tú, Fernanda, de lo que alcanzaste a leer? Yo te voy a pasar los capítulos restantes, pero de lo que alcanzaste a leer, ¿qué dirías en síntesis? ¿Qué aprendiste? Bueno, así como diría Lupita, pues que todo el lenguaje es muy importante y sí lo he visto porque a veces al leer los textos pues no sabemos qué es lo que quiere dar a entender a lo mejor el autor, o cuando nosotros estamos escribiendo y ya dices, no, pues es que lo utilicé mal, o al definir que utilicemos como el ejemplo, ¿no? Que estamos hablando sobre la ciencia y terminamos hablando sobre otra cosa, entonces ya no queda muy claro. Y pues creo que sí hay que tener mucho cuidado al momento de estar redactando, al estar escribiendo, porque esto nos puede pues ayudar bastante a que nuestra investigación le llegue muy bien al público, que los lectores lo entiendan claramente y que nuestro punto de vista quede expresado en esas palabras y que esté bien hecho, que esté bien, hablando desde el punto de vista pues de los recursos del lenguaje, como lo menciona en el libro. Entonces es lo que yo más destacaría, aparte de ya saber pues qué es una definición, qué es una descripción, pues el punto que a mí siento que es más fuerte es todo esto del lenguaje. Ok, muy bien, de acuerdo. Perfecto, entonces te hago llegar los archivos restantes, pero ahí le dejamos.